Las funciones son piezas de código que nos permiten ejecutar una acción o una tarea específica. En lenguajes de programación como R, son los elementos básicos y los más importantes, porque básicamente todo lo que podemos hacer en R es basado en funciones. Por ejemplo, cuando generamos datos, cuando importamos datos, cuando imprimimos algo en pantalla, estamos utilizando funciones de R todo el tiempo. Yo soy Teoten, tengo más de 10 años de experiencia con R y quiero compartir con ustedes mis conocimientos. Si lo encuentran útil, por favor no olviden darle like. Comenzamos. Las funciones son básicamente piezas de código que ejecutan una tarea específica. En general toman ciertas entradas que se les conoce como parámetros o argumentos, lo mismo en inglés, parameters o arguments, o pueden no tomar ninguno. Pueden ser objetos, que son los datos en base a los cuales se ejecuta su tarea, o pueden ser especificaciones, digamos, detalles en los que le decimos a la función cómo va a operar. Y bueno, las funciones las utilizamos ya sea para obtener cierto resultado específico en los objetos, cálculos, etcétera, o por sus efectos secundarios, por efectos que tendrán no directamente en los datos. A eso me refiero. Es importante entender que en R las funciones no modifican al objeto. Cuando llamamos funciones en un data frame, en un vector, en un número, las funciones en R utilizan la información almacenada ahí, realizan sus cálculos y regresan, nos arrojan ciertos resultados, pero el objeto no es modificado. Entonces esto significa que siempre que llamemos la misma función con los mismos detalles, los mismos parámetros y los mismos argumentos, vamos a obtener los mismos resultados. Y esto es importante porque, bueno, esto es parte de la inmutabilidad de R, que en otros lenguajes de programación no se tiene o es diferente simplemente. Y a veces cuando llamamos una función sobre cierto objeto en otros lenguajes de programación como Python, estas modifican al objeto, entonces cuando la volvemos a llamar con los mismos detalles el resultado ya es diferente. Eso también se puede alcanzar en R, pero se nota claramente cuando esto sucede. Vamos a empezar a practicar directamente. Vamos a empezar a utilizar funciones. Voy a utilizar Emacs esta vez. Aquí estamos. Vamos a tener aquí un buffer con R y desde aquí voy a llamar funciones en R. Si recordamos de nuestros videos anteriores, ya hemos utilizado varias funciones. De hecho, por ejemplo, si nos fijamos aquí, la parte que está encerrada en C, eso es una función. C, al llamar C2, 9, 5, 4, esto ya es una función. Vamos a hacer aquí zoom para que vean mejor. Y de hecho, todo lo que hemos estado viendo en videos anteriores, casi todo llama funciones para poder generar estructuras de datos, para poder obtener las clases y tal, que es lo que vemos en la pantalla, en el cuadro de la izquierda. Y aquí, por ejemplo, vamos a generar un vector. Vamos a llamar los datos. Y vamos a poner aquí este C295. Entonces aquí C ya es una función que está generando este vector.
Y ahora si yo llamo, por ejemplo, class de datos, class es la función y opera con datos. Datos es el parámetro. Uh-huh. Entonces, si yo la llamo, nos arroja que es numérico, ¿verdad? Si le doy, por ejemplo, sort y escribo dentro datos, nos damos cuenta de que nos arroja abajo en la consola, tenemos los datos organizados ya, de menor a mayor. Entonces aquí nuestro parámetro, nuestro valor es datos, y el resultado es que nos los está ordenando. Pero si yo llamo datos por sí solos, estos datos no han sido modificados, entonces tienen el mismo orden que tenían antes de llamar a sort. Si quisiera modificarlos y tenerlos ahora ordenados, tengo que llamar datos y ahora apuntar los resultados de sort aquí. Entonces esta es la manera de modificar objetos en R, al llamar una función y decirle que la quiero de esa manera. Ahora si llamo datos, ahora sí están ordenados, pero en mi código yo estoy viendo exactamente qué valor le estoy pasando a datos. Entonces si yo ejecuto de nuevo mi primera línea donde generé los datos, van a estar otra vez sin ordenar. ¿Me explico? Esa es la única manera de modificar objetos en R, y es la manera adecuada para saber qué está pasando. Por lo general no se recomienda hacer esto, es mejor utilizar otro nombre o utilizar otras formas que veremos más adelante, como algo que se conoce como pipe, que podemos pasar varias funciones en línea una tras otra. Entonces vamos a ejecutar de nuevo datos aquí. Y bueno, otra cosa sobre mis funciones. ¿Cómo sé qué valores va a tomar la función? Bueno, hay un par de maneras. La más fácil es escribir el signo de interrogación y el nombre de la función, por ejemplo, sort. Y aquí, si yo ejecuto esto, si nos fijamos aquí abajo, tal vez el zoom no es muy bueno en este caso, pero si aquí estoy viendo en pantalla la ayuda completa, tengo que irme hacia arriba. En RStudio es tal vez un poco más fácil. Aquí en Emacs también tengo mejores maneras de visualizarlo, pero por ahora quiero solo enseñarles cómo llamar la ayuda, cómo llamar la documentación de una función. Entonces, al yo ejecutar esta línea de signo de interrogación y el nombre de la función sort, estoy obteniendo aquí la documentación. Y aquí está, aquí lo vemos. Y aquí vemos, la función se llama sort, está en el paquete base de R, y aquí me está diciendo el nombre. Sí, que es lo que hace, sorting or ordering vectors, está ordenando vectores. Aquí nos da una descripción de qué es lo que hace. Muchas de estas las pueden tener en español si tienen instalado R en español, pero no todo, depende de las librerías que estén usando. Y como veíamos, aquí están la lista de argumentos. Entonces aquí tenemos cómo utilizar sort. Cuando vemos un punto seguido por ejemplo, int, significa que cuando los valores de sort son enteros, integer, va a tomar esos parámetros y tener este resultado. Para todos los demás que no sean integer, solo toma estos parámetros. Entonces, estas son las listas de parámetros, de argumentos que toma nuestra función sort. Y aquí tenemos arguments y está la lista de argumentos. Entonces podemos ver aquí el ejemplo de cómo, bueno, tenemos toma x, toma decreasing, toma na last, y aquí vemos qué significa cada uno.
X dice que, bueno, es el objeto que se quiere ordenar. Decreasing nos va a decir si lo queremos en orden ascendente o descendente, en este caso decreasing descendente. Y si nos damos cuenta, aquí nos está diciendo que decreasing es por default, por defecto, falso. Por eso cuando yo lo llamé aquí, me ordenó de forma ascendente, de 2 a 9. Si yo le doy aquí decreasing true, entonces ahora me lo va a ordenar de forma descendente. Entonces, esta es la forma de entender las funciones y de saber qué argumentos, qué parámetros toman. Y bueno, ahora tenemos más argumentos partial method index return, que son, si nos fijamos aquí, para cuando los valores de nuestro vector son enteros, números enteros, son integers, que son, si se fijan, esos están aquí, pero no estaban en los que default, en el sort por default. Entonces R también tiene ese poder de que puede actuar de forma diferente dependiendo del tipo de objeto que le estemos pasando a la función. Y la ventaja de la documentación es que nos va a dar aquí los detalles de ambos. Y si tuviera, por ejemplo, un sort muy específico para texto, nos aparecería listado aquí también, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente eso. Aquí tenemos ya entonces más detalles sobre la función, que es una función genérica, los valores por default, métodos, etc. Y bueno, value, el valor que arroja, el resultado que arroja sort. Aquí están las referencias, eso es algo que me gusta mucho de R. Cuando hay referencias bibliográficas, se mencionan en la descripción o en alguna parte de la documentación y al final se listan como cualquier otra referencia bibliográfica. Eso es algo muy bueno. Por eso R es tan utilizado para la academia, porque tenemos ahí todo documentado. Y algo también que me gusta mucho de R es que casi siempre tiene ejemplos. Entonces nos dice que primero hay que pedir el paquete stats para estos ejemplos, porque los ejemplos utilizan algunas funciones del paquete stats, pero no es importante para la llamada sort. Y entonces aquí nos da ejemplos de cómo utilizar sort, ¿no? Ahora, funciones que no trabajen con datos o que no tomen argumentos, etc. Aquí vamos a escribir aquí algunos. Por ejemplo, get wd. Esto es por get working directory. Obtén el directorio de trabajo. Y si ejecuto esta función en R, lo único que va a hacer es imprimir en pantalla. Aquí podemos ver abajo. Me está diciendo en qué directorio estoy trabajando, básicamente. Entonces, este es un ejemplo de una función que no toma ningún argumento. Si queremos cambiarlo, por ejemplo, podemos utilizar setwd, set working directory. Y si se fijan aquí ya me cambia el color y Max reconoce que, bueno, ciertos detalles también lo veremos. Y aquí me pide el directorio. Vamos a darle un directorio de trabajo que sería, por ejemplo, home, roten, documents. Si se fijan, me aparecieron opciones de autocompletar. Es algo que tengo instalado en Emacs. RStudio tiene lo mismo. RStudio es muy bueno para esto. Entonces no se preocupen si están utilizando RStudio. Si quieren utilizar Emacs, vamos a tener también videos de cómo organizar Emacs para trabajar con R. Pero bueno, básicamente si yo llamo esto, ahora mi directorio de trabajo ha cambiado. Pero no hay ninguna información. Si vemos la consola de R, no hay nada que me diga que ha cambiado. Entonces si yo llamo de nuevo get working directory,
Ahora Get Working Directory me está dando Home Documents. Y eso es algo a lo que me refería en cuanto a los efectos secundarios. Que bueno, Get Working Directory va a ser diferente cada vez que la llamemos, dependiendo de cuál sea nuestro directorio de trabajo que está. Si vuelvo a cambiar el valor aquí y ejecutarlo, Get Working Directory va a continuar cambiando. Entonces a eso es a lo que se le conoce como un efecto secundario, que cada vez que yo llame a Get Working Directory el resultado va a ser diferente. Sin embargo, esos efectos secundarios generalmente no afectan a objetos en R. Y es lo que les enseñaba, por ejemplo, con datos y sort, que al llamar sort no está afectando a datos a menos que lo indiquemos específicamente. Sin embargo, funciones que se llaman por sus efectos secundarios, tenemos que saber cómo funcionan y por qué. Y bueno, aquí Get Working Directory es informativo, entonces es la manera en la que podemos saber Get Working Directory. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, ls. Y si lo ejecutamos, nos da la lista de objetos que tenemos cargados en la memoria de R. Sin embargo, en cuanto yo siga, por ejemplo, generando objetos, por ejemplo, x12, y100, y si yo ejecuto esto y vuelvo a llamar ls, ahora ls me está dando toda la lista completa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas de las funciones más comunes en R. Es difícil hablar de las funciones más comunes porque básicamente todo lo que realiza una tarea en R son funciones. Ok, tenemos aquí todavía nuestros datos, ¿verdad? Un vector cualquiera. Entonces tenemos funciones que calculan sobre vectores, que también pueden utilizar, por ejemplo, sobre las columnas de un data frame. Por ejemplo, max datos. Y esto nos da el valor máximo de nuestro vector datos, que es 9. Igual que min datos, nos va a dar el valor mínimo de nuestro valor datos. Sum, que nos da la sumatoria de todos los valores en datos. Min datos, que nos va a dar el promedio, min, el valor promedio. Tenemos también median de datos, que nos da la mediana en lugar del promedio. Y les recuerdo, si quieren información pueden poner el signo de interrogación y el nombre de la función y les va a decir los métodos que está utilizando para hacer esos cálculos. Es parte de las ventajas de R. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, tenemos square root, raíz cuadrada de, bueno, aquí necesitamos un valor, no sé qué pasa si le damos datos, por ejemplo, vamos a ver. Ajá, nos da la raíz cuadrada de cada uno de los valores dentro de datos, aunque esto es más para un número en particular, por ejemplo, square root de 81, por ejemplo, ahí está. Otra función que es útil para vectores o para columnas en data frames puede ser información, como por ejemplo length de datos. Y nos dice que tiene 4 elementos. Cuando trabajamos con data frame, por ejemplo, vamos a generar aquí un data frame más sencillo. Algo súper sencillo, pero solo quiero que vean algunas de las funciones más útiles. Tenemos, por ejemplo, ncall, que nos va a decir el número de columnas en nuestro data frame, en este caso son 2, y nrow, que nos va a decir el número de filas en nuestro data frame, que en este caso son 10. Y si
queremos imprimir X, ahí tenemos que tiene 2 columnas y 10 filas, que es como lo estoy generando aquí, ¿verdad? Estas son algunas de las funciones más útiles en R. Pues ahí lo tienen, una vista general de cómo utilizar funciones en R. Pueden probar diferentes tipos de funciones en diferentes estructuras de datos. Recuerden que normalmente tienen diferentes efectos dependiendo de la estructura de datos en la que lo apliquen, o a veces simplemente no funcionan. Entonces, pruébenlo, practiquen, experimenten. No olviden suscribirse, darle like, déjenme sus comentarios si les están gustando los videos, si les están pareciendo útiles, si hay algo que haga falta. Vamos a seguir creciendo este canal. Esa es la mejor forma de ayudarnos a crecer y a que mejore el canal también. Entonces, nos vemos para la próxima y espero leer sus comentarios y seguimos en contacto.